Mi madre se casó con mi exnovio a escondidas, pero se llevó una terrible sorpresa en plena boda. Hoy siento que tengo que contarles mi historia, para que se den cuenta de que no siempre las madres aman y lo dan todo por sus hijos, sino que son ellas mismas las que se encargan de hacer de la vida de sus hijos un infierno. Y bueno, yo sé que lo que digo no aplica para todas ellas y que, de hecho, todos ustedes me dirán que tuvieron a la mejor madre del mundo, pero lamentablemente, este no fue mi caso. Son las palabras que nos expresó una de nuestras suscriptoras, y que con el permiso de ella, su historia será expuesta en este vídeo. Cambiaremos los nombres y algunos otros datos más para reservar la identidad de nuestra suscriptora. Me llamo Sofía y nací en un pequeño pueblo al sur de los Estados Unidos. Vivía sola con mis padres, que todavía eran muy jóvenes y que en realidad no esperaban tener un hijo aún, porque tampoco sabían si realmente deseaban estar juntos. Pero esta noticia del embarazo los tomó por sorpresa, y como no sabían qué hacer, se lo contaron a ambas familias, y todos ellos los presionaron para que se casaran lo más pronto posible, antes de que a mi mamá se le comenzara a notar la panza creciendo. Y ellos, que se sentían débiles para pensar por sí mismos lo que realmente deseaban para sus vidas, hicieron caso y se casaron apresuradamente, intentando ocultar un embarazo, que para que todo fuese evidente, a pesar de que no se lo hubieran contado a nadie aparte de la familia. Algo debía haber tras el afán de casarse, pues apenas llevaban un par de meses juntos saliendo. Entonces, además de que no deseaban casarse, pronto se dieron cuenta también de que el matrimonio y la convivencia era más difícil de lo que siempre se habían imaginado, y empezaron a dudar de si un bebé realmente podría mantenerlos unidos, si no querían. Y no pasó mucho tiempo más antes de que se dieran cuenta de que no lograrían forzar una felicidad familiar y que ya habían firmado una sentencia de infidelidad, porque si se separaban, sus padres seguramente no volverían a apoyarlos. El embarazo de mi madre fue muy sufrido y traumático. Ella se sintió sola todo el tiempo, y antes de conocerme me culpó por su infidelidad presente y futura. Era de esperarse que con esos antecedentes, mi nacimiento no fuera en realidad algo que los hiciera felices, sino que lo consideraban más como una obligación por atender. Pero cuando llegó el momento y finalmente me tuvieron en sus brazos y se abrazaron, tuvieron la esperanza de que sí lo lograrían, que iban a amarse como a nadie en el mundo, y que gracias a mí también aprenderían a quererse y a querer estar juntos. Y por algunos días esa ilusión se mantuvo, pero en realidad, esos días fueron los únicos felices de todos los que ellos recordaron. Yo era muy pequeña para darme cuenta de lo que sucedía a mi alrededor, pero aún así tengo algunos vagos recuerdos desde mis 2 años, y desde ese entonces sentía que yo no era una niña querida. Recuerdo que fue precisamente a esa edad que mi padre nos abandonó porque ya no podía más con mantener a una familia de mentiras, y no le importó lo que dijeran los demás. Desde ese entonces fueron muy pocas las veces en las que lo vi, y por obvias razones me apegué muchísimo más a mi madre. Pero a ella no le gustaba que yo la quisiera ni que la necesitara, porque siempre buscaba la forma de dejarme sola para que yo aprendiera a valerme por mí misma lo más pronto posible. Cuando cumplí 6 años ya suponía yo que lo que estaba esperando era el momento oportuno para irse ella también y dejarme a expensas de mí misma o de quien deseara hacer una obra de caridad conmigo. Y fue a los 7 años cuando realmente sucedió lo que más temía. Me quedé completamente sola y no estaba ni remotamente preparada para eso. Es decir, si yo sabía cocinar, sabía limpiar y encargarme de mis propias cosas, pero era tan solo una niña que todavía necesitaba la protección de un adulto en su vida. Gracias a Dios, aunque no era mi madre, una de mis tías se convirtió para mí en mucho más que eso. Hoy en día digo que ella fue mi verdadera madre. Cuando se enteró de que mi hermana se había ido y me había dejado sola, ella de inmediato me llevó para su casa. Ella no se había casado y se había dedicado en cuerpo y alma a su trabajo, pero ahora que estaba yo, se dedicó también a mí con todo su amor. Gracias a ella supe por primera vez lo que se sentía un beso y un abrazo antes de dormir, o que te contaran una historia y te dieran consejos para que fueras una mejor persona. Lo di todo por no decepcionarla nunca.
Entonces estudié hasta el cansancio para ser siempre la primera en mi salón de clases y luego, en la universidad, aprendí todo lo que necesitaba para iniciar mi propio y exitoso negocio. Aunque he de confesar que jamás pensé que los trajes de baño que mi tía y yo confeccionábamos se fuesen a ser reconocidos tan pronto. En menos de 2 años, vendíamos en todo el país y nunca de las dos necesitó otras fuentes de ingreso. Teníamos todo lo que necesitábamos e incluso más. Yo en esa época tenía 26 años. Había pasado todo el tiempo enfocada en estudiar y en el negocio, que en realidad no había pensado mucho en romances. Pero a mi tienda llegaba cada semana un joven que nos proveía las telas y era tan guapo y se veía tan fuerte que no pude evitar fijarme en él. Y yo sabía por cómo me miraba, que yo tampoco le era indiferente, así que empezamos a salir. A mi tía no le gustó mi relación desde el comienzo. Ella decía que tenía ciertas actitudes de alguien muy controlador y que yo no podía darme el lujo de perder la independencia que tanto sacrificio me había costado. Además, no le gustaba que él asumiera siempre que yo debía pagarlo todo, como si buscara que lo mantuviera. Pero en ese momento yo estaba tan enamorada que no me daba cuenta de nada. El negocio seguía creciendo y pronto mi nombre empezó a ser reconocido en el país como el de una de las jóvenes emprendedoras más prometedoras de mi generación. Y supongo que en alguna parte mi madre tuvo que haber oído mi nombre y el éxito que estaba teniendo, porque decidió reaparecer en mi vida. Y aunque yo había decidido no guardarle rencor por todo lo que me había hecho pasar, también había decidido que no merecía nada de mi parte. Así que no entendí qué venía ahora a buscar de mí. Yo quería pensarlo mejor. Quería creer que había vuelto porque finalmente se había arrepentido de sus acciones y quería enmendar sus errores. Y me aferré a esa idea por protegerme. Pero a mi tía, en cambio, no logró engañarla y vio con recelo su regreso. Sabía que solo estaba allí para hacerse un lugar en lo que habíamos construido, para que de una u otra forma yo le diera dinero. Sin embargo, yo no tuve corazón para echarla y dejé que se quedara. La alojé y le di un puesto para que trabajara en mi empresa. Pero ella desde el comienzo se mostró envidiosa con todo lo que yo había conseguido en mi vida y nunca me felicitó ni me dijo que se sentía orgullosa por tener a una hija exitosa que había llegado hasta allí a pesar de todo. En realidad me envidiaba tanto que incluso miraba con deseo a mi novio, porque no le cabía en la cabeza que yo pudiera tener un hombre tan guapo a mi lado. Pero para ese entonces yo ya me estaba dando cuenta de quién era realmente y que mi tía había tenido razón todo el tiempo con respecto a él. Y por eso, 2 semanas después, decidí terminar mi relación con él. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando a mi ahora exnovio no solo no le importó, sino que siguió yendo con tranquilidad a mi casa? Y fue entonces que me enteré de que hacía varios días, incluso desde antes de que yo le terminara, estaba manteniendo una relación secreta con mi madre, que ahora salía a la luz y que me hizo pensar que yo era demasiado buena o demasiado boba para haberla aceptado de vuelta. Ahora que sabía que era capaz de traicionarme de ese modo, yo sabía con qué clase de personas se estaba metiendo y comprendí que se merecían mutuamente, así que no dije nada. Ni siquiera cuando anunciaron que se casarían, mi tía y yo, que sabíamos exactamente quiénes eran, los dejamos que hicieran lo que quisieran, pues en realidad no merecían ser salvados de sí mismos. Se casaron y en la misma boda, mi madre se dio cuenta de que él había creído todo el tiempo que ella tenía derecho a mi dinero y que me dejaría sin nada, porque él lo que quería era tenerlo todo sin tener que trabajar. Yo seguí con mi vida y no quise saber nada más de ellos, aunque me enteré que la relación no duró. Mi tía y yo continuamos trabajando y cosechando triunfos, y a ella siempre le agradeceré porque, aunque no me dio la vida, sí me dio motivos para vivirla, y era lo más importante para mí. Si te gustó esta historia, dale like, compártela con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.